redes sociales: Facebook Live, YouTube, Periscope, Twitter y nuestro portal noticioso www.victorcabrera.mx. Transmitimos en línea. BCN, tu canal, nuestro canal. Sintonizas BCN, el medio digital más reconocido en Puebla Capital. Mantén comunicación con nosotros por nuestras redes sociales: Facebook Live, YouTube, Periscope, Twitter y nuestro portal noticioso www.victorcabrera.mx. Transmitimos en línea. BCN, tu canal, nuestro canal. Sintonizas BCN, el medio digital más reconocido. Somos BCN y transmitimos en multiplataforma. Bienvenidos a Quimbara, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Ya veo algunas caras conocidas entre los que se conectaron. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, no se les olvide darle like y seguir a la página de Quimbara para que puedan estar al pendiente no nada más del programa, sino de todo el contenido relacionado con arte y cultura que compartimos a lo largo de la semana. Las convocatorias, los talleres, conferencias, conciertos, obras de teatro, exposiciones, lo que haya que tenga que ver con arte y cultura en Puebla, México y el mundo, lo van a encontrar en Quimbara. Y como siempre les repito una vez más, darle también like y seguir a la página de BCN, tu canal, para que puedan ver toda la programación que tenemos a lo largo de la semana, de lunes a sábado, porque ya nos extendimos como verdolagas. Tenemos desde el lunes a las 8:30 de la mañana el noticiero, hasta el sábado a las 11 de la mañana Magic Army, un programa para niños que no se lo pueden perder, muy bueno, muy educativo, con buen contenido. Entonces, les recomiendo, además de Quimbara, toda la programación que tenemos en BCN, tu canal. Y como siempre, les pido también, yo ando ahí de pedinche, compartan la transmisión para que el programa del día de hoy le llegue a muchísima gente y sepan de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema extremadamente interesante, con un invitado que, como les dije el lunes pasado, se hizo el rogar, pero ya accedió a regresar a Quimbara. Y que estoy haciendo como que no existe, pero no, sí existe. Sí, estoy haciendo así. Pero ahora sí, ya quito la mano y ya existe. Eduardo Funes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y no me hice de rogar, aunque digas eso. Pero bueno. No se hizo el rogar, nada más está extremadamente ocupado, pero ya por fin hubo un chancecito de que regresara al programa. Muchas gracias. Nos estuviste platicando la otra vez que viniste, para los que han seguido el programa y no ubican muy bien de qué fue. De la huella de los franciscanos en Puebla. Puebla, exactamente. Fue un taller que diste en Get Galería. Exactamente. De fotografía. Fotografía e iconografía sobre, bueno, cristiana en general, católica, digamos, en particular, y franciscana. En conclusión. Exactamente. Ajá. Y ahora nos va a platicar algo también que podría ser interesante. No, ligeramente relacionado, así como una embarradita de relacionado, y es muy interesante, no podría ser, es muy interesante. Ella me estuvo platicando un poco de eso la semana pasada y yo quedé fascinada, quedé intrigada, quedé así como niña estudiosa, queriendo saber más. Los templos. Ajá, el templo en su teología y su arquitectura. Va, que va. Es un tema complejo. Sí, complejo, interesante. Y que abarca varias disciplinas, entre ellas, yo asumo, filosófica, antropológica, teológica. Y bueno, como comentamos la vez que nos reunimos para concretar el tema de hoy, principalmente estaría vinculado con el tema del templo cristiano, que sería un poquito del tema que mejor manejo. Ok, entonces, arráncate. No, pregunte usted.
¿Qué te pregunto? Bueno, ¿qué es un templo para empezar? Un templo, bueno, es la pregunta clave, creo, del día de hoy. Esa es mi tarea. Perfecto. Bueno, me parece el tema del templo un tema sumamente importante. De hecho, me parece básico en el tema de la arquitectura y un tema también básico en los aspectos más profundos del ser humano. ¿De acuerdo? Te comenté, ¿sabes? Alguna vez tuve un sacerdote, un presbítero como alumno. Estábamos discutiendo de temas filosóficos, de temas teológicos. Me decía es que el hombre es un ser esencialmente religioso, ¿de acuerdo? ¿Por qué somos religiosos como seres? Porque tenemos conciencia. Y bueno, esto lo vinculo en particular, bueno, tengo varias fuentes, pero una que se me hace muy accesible, muy interesante, es Erich Fromm, ¿de acuerdo? Me gusta cómo plantea en su libro El arte de amar, que el hombre es un animal que nace sin que intervenga su voluntad y que va a morir a pesar de esa voluntad, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que es un ser consciente de que nace y de que va a morir. En ese sentido, hay muchos aspectos que lo empujan a ser un ser religioso, a darle sentido a su existencia, a responder qué hace en este mundo, para dónde va. Hay una frase que igual es un poco radical de mi parte, pero digo, el hecho de que el ser humano tenga conciencia es lo que ha hecho que el ser humano se cree, se invente cielos, infiernos, reencarnaciones, porque es muy difícil que uno, siendo consciente, asuma en algún momento que está destinado para la nada. Es decir, esta es mi única existencia y cuando se acabe mi tiempo en este mundo se acaba todo, ¿no? En ese sentido, eso nos ha empujado como especie a buscar respuestas, nos ha movido a hacer referencia a nuestro origen y justificar siempre el qué hacemos en este planeta, en este mundo, ¿de acuerdo? El templo en ese sentido, bueno, se entronca con este tema porque a final de cuentas el templo sería un espacio que el hombre define o el hombre estructura para poder concretar esa preocupación, como espacializa esa preocupación por dar respuesta a su existencia. Templo, la palabra templo, si la traducimos al latín, que no es nada complicado, es templum, o sea, no hay nada al respecto, pero si buscamos qué implica templum, tal cual se traduce como espacio consagrado. ¿Y qué significa que algo sea sagrado? Consagrado implica que es algo separado. Es decir, cuando yo consagro un espacio, separo ese espacio de su uso cotidiano, de su uso mundano, para otorgarlo a la divinidad, cualquiera que ésta sea. Es decir, la idea del templo trasciende el aspecto meramente cristiano. Templos hay prácticamente desde que la arquitectura se inicia. De hecho, hay gente que fecha el inicio de la arquitectura no cuando el hombre neandertal empezó a separar espacios a través de pieles y cuevas excavadas en la montaña, sino hay gente que establece la fecha del origen de la arquitectura cuando el ser humano crea la primera obra en piedra, que es la primera pirámide. Los egipcios, antes de hacer pirámides, hacían unas estructuras como pollos con Y, que son como bancos, y eran regularmente hechos de adobe de barro, y ahí había un enterramiento. Era significativo porque quien veía esa estructura arquitectónica sabía que era un enterramiento, que tenía un valor importante ese espacio. Hace más o menos 4000 años, un personaje llamado Imhotep, un personaje brillantísimo, se le ocurre hacer esa mastaba, ese como banco, lo hace de piedra, y además de hacerlo de piedra, se le ocurre ir escalonando hace 5 niveles de escalonamiento en piedra. Hay gente que asume que es la invención de la arquitectura porque es una arquitectura que aún existe, que aún se encuentra ahí, y además no solamente tiene el carácter funcional de ser una arquitectura mortuoria, sino que a la vez es la casa en la que el faraón tiene que habitar por la eternidad. Entonces no solamente se crea de la manera funcional para enterrar a un personaje, sino tienes también ese valor simbólico que es el que permite que el faraón trascienda la eternidad. Ese día que estábamos platicando te hice la cita de un historiador de arquitectura mexicano, Héctor Velarde, que dice: a través de las pirámides los faraones lograron encontrar la fórmula para viajar a la eternidad. Entonces, bueno, a pesar de que hay obras edificadas, el hombre modificaba su entorno de muchas maneras, a mí me parece que el origen de la arquitectura surge con esa estructura
que se separa del uso cotidiano, se vuelve simbólica y se convierte por lo tanto en un templo. ¿Y qué tiene que ver con lo sagrado? Muchísimo. Número uno, porque el hombre empieza a hacer arquitectura trascendente a partir de que quiere dejar para la eternidad vestigio de que existió. Es decir, yo quizás pueda llegar a morir, pero la evidencia de mi existencia se encuentra a través de las piedras que se edificaron. Y por eso ha hecho, yo creo, que la arquitectura siempre vaya de la mano del poder. Por ejemplo, de un personaje que también se mencionó en esa charla que tuvimos, Hitler, cuando está construyendo su tercer Reich, tiene muy cercano a la mano de él a un arquitecto, Albert Speer, y bueno, Speer tenía la obligación de construir una arquitectura para un imperio que iba a durar más de 1000 años. Y si vemos las maquetas de lo que ya nunca llegó a edificar, obras impresionantes que hacían referencia a esa intención de eternizarse. Es decir, el concepto de obras faraónicas va muy de la mano verdaderamente de obras para el faraón, porque el faraón a través de su arquitectura buscaba trascender, es decir, pasar de esta vida a la siguiente, pero dejamos siempre un vestigio de su existencia. Bueno, por ahí vería un poco la idea del templo. De que es un templo. Un templo en este caso, digo, si ya quiero concretar un poco, sería entonces un espacio que se separa. De hecho, te hablé de las pirámides y de las mastabas, pero en cierta medida se podría decir que la mastaba y la pirámide son propiamente una geometrización de esas primeras obras. Cuando el hombre, te comentaba hace rato, asume su temporalidad y busca la trascendencia, empieza esa arquitectura mortuoria, funeraria. Las primeras tumbas eran túmulos, que son realmente como cúmulos nada más de tierra. Moría un personaje de alguna tribu, se excavaba, se enterraba ahí y se hacía un cúmulo de tierra que se apisonaba, y ese cúmulo realmente era una referencia. Si yo pertenecía a otra tribu, veía ese túmulo y entendía que era un valor que tenía era un espacio que tenía un valor simbólico por su forma, por cómo destacaba espacialmente, y entendía que era un espacio separado y sagrado. Y al final de cuentas, ese túmulo, cuando empieza a geometrizarse, da lugar a las formas como las mastabas, y cuando se empieza a escalonar, da pie a estas formas como piramidales. ¿De acuerdo? Y un poco, bueno, así definiría un poco el tema del templo, un espacio separado, principalmente dedicado a la trascendencia y ya de manera muy específica a la divinidad. Y todo. Es que no, estoy procesando todo lo que me Ok, ¿todo bien? No, sí, ok. Entonces, en general, ya sabemos que es un templo. Ajá. ¿Cuáles son o cómo se... Ay, mira, acaban de preguntar, ¿cómo crees que cortaban las piedras tan perfectamente? Me supongo que hablas de las pirámides. Sí, bueno, creo que tiene un poco que ver con lo que platicamos la vez pasada. Bueno, número uno, el hombre antiguo era antiguo, no era menos inteligente exactamente. No era menos inteligente que el actual, ¿de acuerdo? Se ideaba la manera, la técnica, ¿de acuerdo? De hecho, una idea, cuando vemos las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, vemos en particular de Keops que es una inmensidad. La gran pirámide, que ese apelativo lo tenía principalmente la de Kefren, porque además de ser casi tan grande como la de Keops, se encuentra arriba de una loma, en conjunto se ve más alta, y además la de Kefren tiene la punta aún de piedra caliza de calidad, que hace que en algún momento en perspectiva sea más alta. Bueno, se ha comprobado que la más alta obviamente es la de Keops. Se han hecho muchas leyendas alrededor de ella, en particular por los tamaños de 2 toneladas de piedra que se iban transportando. Nadie sabía de dónde se transportaban. Ya se identificaron canteras donde se sacaban, y de hecho no se ocupaba la rueda para moverlas, se ocupaban una especie como de trineos. Tenían realmente técnicas muy particulares, ¿de acuerdo? Aquí en América, a pesar de la época en que se descubre el imperio mexica por parte de los europeos, vivíamos en una extensión sumamente particular y sumamente brillante de una especie de neolítico. Es decir, el manejo de los metales era mucho más para elementos de joyería que para herramientas. En el continente, digamos, euroasiático africano, el manejo del metal es bastante antiguo. Entonces se manejaban piedras, se manejaban metales para poder hacer esos cortes tan perfectos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué o qué movía a la gente a hacer ese tipo de obras? Hay una frase que ya es una especie de cliché, pero bueno, la fe mueve montañas, ¿de acuerdo? No solamente mueve montañas, sino también crea montañas. En cierta medida se puede entender, fíjate, el tema
del valor simbólico del templo me gusta mucho, y leerlo como el contexto natural influye en la arquitectura. Si vemos todo el recorrido del Nilo, en la parte sur del Nilo, las tumbas no eran pirámides, eran hipogeos, ¿de acuerdo? Es decir, los enterramientos eran dentro de las montañas. En la parte norte, que la transición entre el río y el desierto es un poquito más súbita, se construyeron las pirámides, que era una especie de representación de montañas artificiales, simbólicas, donde se enterraba a la gente, ¿de acuerdo? En ese sentido, si el faraón, al morir, trascendía a través de Sukkah, y su presencia se encontraba a través de la pirámide, o sea, el esfuerzo de los egipcios para edificarlo los movía a hacer cosas tan extraordinarias y tan maravillosas. En ese sentido, antiguos pero no tontos, antiguos pero con una habilidad impresionante, observadores del cosmos y creadores de obras extraordinarias. Ahí está esa es tu respuesta. Bueno, sí, ya entendiste. Lalo Ponce nos manda saludos, muchísimas gracias, Lalo Ponce. Entonces, ¿cómo nace? A ver si me doy a entender con mi pregunta. Tú hablas de que cuando se realizaba en un principio que se moría una persona y entonces se hacía una pequeña construcción y se entendía que era porque estaba ahí un cuerpo. Uh-huh. ¿Cuáles son esos códigos o cómo se dan esos códigos donde entendemos que para esto se aplica una tumba, donde está el cadáver, esto es algo sagrado, esto es algo profano? Ajá. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, es una pregunta, me parece bien importante, bien interesante. A ver, qué bueno. El ser humano, se habla de que realmente no hay aspectos objetivos en el ser humano. Es decir, cada cultura se va construyendo a partir de su contexto. Es decir, somos una construcción social y cultural. Hay un autor, se llama Christian Robert Schulz, que intenta explorar por qué hay tantas semejanzas en la arquitectura en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Habla de Egipto, no hace referencia a Mesopotamia, sí hace referencia a Grecia, sí hace referencia a Roma, y encuentra aspectos análogos en cada cultura. Él dice, bueno, no son aspectos objetivos, porque sería exagerar, pero hace referencia a aspectos objetivamente válidos, es decir, aspectos o características o arquetipos que se presentan prácticamente en cualquier cultura del mundo. El tema de la verticalidad es sumamente importante. El hombre desde tiempos inmemoriales ha encontrado el valor simbólico de lo vertical como lo más importante, como lo trascendente. De hecho, si ubicamos los primeros asentamientos humanos, se dan al norte de Mesopotamia. Hay una zona, se llama la Media Luna Fértil. Arriba de Mesopotamia hay una zona más o menos que hay lluvias regulares, lo que sea. Ahí hay un lugar que se llama Jarmo. Ahí excavando se han encontrado los residuos más antiguos de cultivo, ¿de acuerdo? Es decir, el origen de los asentamientos humanos, no urbanos todavía, pero sí asentamientos, se da a través de que el hombre aprende a sembrar y se da cuenta que a través de la lluvia viene el progreso en sus cultivos, ¿de acuerdo? A partir de otro teórico, de un historiador, Mircea Eliade, que hace referencia a que en todas las culturas, por ese tipo de motivos o por otros motivos, siempre identificamos a la divinidad como la bóveda celeste, lo que está arriba, lo que trasciende a nosotros, lo que nos vigila constantemente, ¿de acuerdo? En ese sentido, regularmente lo religioso va tendente hacia la vertical, y se ocupan también regularmente formas que están vinculadas con lo curvo. De hecho, a la fecha, cuando alguien expone el concepto de cúpula, sea tan antigua como el Panteón de Roma, sea como la cúpula de catedral, por ejemplo, siempre se habla que las cúpulas representan el cielo. Es decir, el arco, la bóveda de la cúpula representan el cielo. Es decir, no necesariamente en Egipto, pero en culturas casi tan antiguas como la Grecia micénica, las tumbas y los templos estaban hechos como túmulos. Los túmulos estaban hechos con formas curvas, con bóvedas, porque de alguna manera representaban la bóveda celeste. Es decir, la arquitectura más trabajada, más detallada, con ese concepto de verticalidad, o que se jugaba con la curva que representa el cielo, tiene que ver con lo sagrado, frente a las formas un poco más planas, un poco menos simbólicas, de materiales más perecederos, que representan lo que es lo mundano o lo que implicaría lo profano. Sí, es la idea. Esa fue la pregunta, creo. No, sí, esa fue la pregunta. Sí. Y
Bueno, podemos Sí. abonar un poquito más al respecto. Por ejemplo, en Grecia están las acrópolis, que acrópolis implica las ciudades altas, que en algún momento funcionaron como ciudades como espacios de defensa, y en algún momento evolucionando su arquitectura se convierten también en ciudades sagradas, como la de Atenas, por ejemplo. Es decir, los dioses se encuentran en los espacios altos. A la fecha hacemos referencia cuando se ora en oraciones cristianas, el Padre Nuestro que estás en los cielos, siempre la referencia es hacia la vertical, ¿de acuerdo? Tiene que ver la verticalidad con lo sagrado. De hecho, hay otro autor, Rudolf Arnheim, que habla de que es la dimensión sagrada del espacio, la vertical. En algún momento, en un mundo mucho más profanizado, digamos, mucho más secular, la verticalidad sigue teniendo un valor importante, pero está vinculado principalmente con el poder. Las familias en el Renacimiento, las familias más importantes, fueran los Medici, los Pitti, etcétera, tenían las campaniles en sus palacios. El más alto, el que más tenía la capacidad de crecer, de romper esa fuerza de gravedad, implicaba la familia más poderosa. De hecho, si yo quisiera vincularlo con algo muchísimo más actual, el tema del ataque a las Torres Gemelas es un ataque no solamente al centro de poder económico, simbólicamente era un espacio poderoso e importante por la misma idea de verticalidad. Está súper interesante. Y entonces, en esta arquitectura que en los templos se entiende como lo curvo, cómo va adecuándose a través de las épocas, cómo va interpretándose, modificándose, adaptándose en particular. La palabra sería como adaptarse. Bueno, en la historia de la humanidad, yo asumo hay un rompimiento sumamente radical. Si consideramos la forma en que estaban constituidos los templos griegos y romanos en particular, cómo se llevaba a cabo el culto, era una gran caja. En el interior una cela donde se encontraba la imagen del dios o de la diosa. Cuando uno llegaba a adorar a ese dios o esa diosa, uno se quedaba en el exterior, ¿de acuerdo? El único que tenía acceso al templo era el sacerdote. Sacerdote, palabra nos viene del latín, sacer, sacri, lo sagrado, dote es el que da, el que está vinculado, el que vincula lo profano con lo sagrado, ¿de acuerdo? Uno llegaba con algún sacrificio, él era el encargado de entregar ese sacrificio hacia los dioses. Él era el único que tenía el derecho de entrar a ese espacio sagrado. La gente se quedaba en la parte exterior. Sea en Pestum, el templo de Poseidón, sea en Atenas, el Partenón, era esa misma configuración. La pronao, que era la parte frontal, la nao, que era un espacio completamente sagrado, y el opistodomo en la parte de atrás. Pero bueno, el fiel, digamos, el que llegaba a adorar al dios o a la diosa no tenía el acceso. Inclusive en el templo de Jerusalén, el Sanctus Sanctorum no tenía acceso a ninguna persona que no estuviera vinculado con lo sagrado como tal, solamente el sacerdote. Ahora, hay un cambio de paradigma en la arquitectura que tiene que ver con el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa, también le llaman Panteón de Adriano, que cambia su configuración. La cela, en lugar de ser cuadrada, se convierte en una inmensa rotonda. Se llama Panteón porque en ese templo se veneraba a todos los dioses, panteos, a todos los dioses. Tiene varios nichos, en cada nicho estaba la imagen de un dios en particular. Al ser una estructura inmensa, pero con nichos donde se veneraba a cada dios, el culto no podía ser exterior porque la gente no podía observar a su dios en ese interior, en su gran escultura. A partir del Panteón de Roma, la gente accede al templo. Es la primera gran cúpula de la historia. Tiene un óculo central de 10 metros porque el culto, el holocausto, es decir, el objeto que sacrificaba se llevaba al holocausto, se quemaba hasta llegar a ceniza y el humo salía por ese gran óculo central, ¿de acuerdo? Pero bueno, desde el exterior no se podía ver al dios a quien tú así rendías culto, por lo tanto el culto empezó a ser interior. Otro gran cambio importantísimo en la historia es el tema del cristianismo, ¿de acuerdo? Los primeros templos cristianos como tales se empiezan a edificar después de que acaba la persecución, después de la paz constantina, creo que es el 333, cuando Constantino dice cristianos pueden salir de las catacumbas, de donde estuvieran ocultos y pueden tener un culto abierto. Lo que hace el cristiano no toma la forma del templo como arquitectura para su culto, sino toma la forma de las basílicas. Las basílicas, como la Basílica Catedral, digamos, en el mundo romano no era un edificio religioso, era un edificio civil, ¿de acuerdo? Pero la forma de la basílica servía para el culto cristiano. La diferencia entre el templo cristiano y el templo, digamos, pagano,
es que realmente el templo cristiano es el lugar donde se congrega los fieles. De hecho, el templo cristiano también se llama iglesia, haciendo referencia al uso que se le da. Iglesia viene del griego y significa, viene de eclesia, que significa congregación. Es decir, la importancia del templo cristiano tiene que ver en que es el espacio en el que se congregan los fieles a venerar a Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, en primera instancia, realmente la iglesia cristiana era el lugar donde se congregaban los fieles y solamente eso. Más adelante es cuando es el lugar donde se conservan también las especies, la hostia, por ejemplo, y bueno, también entonces en el templo cristiano habita, digamos, en la hostia consagrada, en el tabernáculo, Jesús como tal, ¿de acuerdo? Pero previamente era simplemente templo en tanto que iglesia, es decir, el espacio donde se congregan los fieles. ¿De acuerdo? Ahora cambia muchísimo la forma de funcionar de un templo, del espacio en el cual estaba la gran escultura del dios o de la diosa, se veneraba desde fuera y solamente tenía acceso a él el sacerdote, al templo cristiano, que es el espacio de los fieles, donde lo más importante, no lo más importante quizás, pero sí el mayor espacio corresponde al lugar donde los fieles comparten, ¿de acuerdo? Su fe, se reúnen, la comunión tiene que ver con hacer comunidad, ¿de acuerdo? Y un espacio ya mínimo que sería el altar, y de hecho en el templo cristiano, particularmente católico, sí hay un altar. El altar en un templo, desde la antigüedad, es la mesa de sacrificio, donde se sacrifica al animal que se otorga a los dioses. En el templo cristiano católico, el espacio completo no lo llamamos altar, es realmente el presbiterio, donde actúa el presbítero. La mesa del centro realmente es el altar, porque ahí encima de esa mesa es donde el presbítero lleva a cabo el sacrificio del cordero. Y de alguna manera, lo que presentaría ahí sería, simbólicamente hablando, el pan y el vino, que simbólicamente, insisto, se convierten en el sangre y el vino. En ese sentido, realmente es un sacrificio, pero meramente simbólico. Sí, cambia mucho la forma del espacio, cómo funciona el espacio. Y hay toda un conjunto de elementos formales y de reglamentación de cómo tiene que manejarse el espacio sagrado del cristianismo, en particular por ese nuevo culto, que realmente partió de manera radical la forma en que se entendía la realidad. Hay una escena que me parece valiosísima, aparece en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo llega a Grecia. La iglesia, Jesús la deja a dos personajes la deja a Pedro nada más, pero en algún momento aparece como un personaje trascendente Pablo. Al final de cuentas, el mundo se cristianiza gran parte por Pablo, era el apóstol de los gentiles. Pedro sabía hebreo, sabía arameo, algo de koiné, que era como el griego de la época, la lengua comercial, pero realmente era un pescador. Pablo era un personaje brillantísimo, era, doctor de la ley, sabía griego, sabría latín, sabría arameo, y más del 50% del Nuevo Testamento le corresponde a él. Pablo viajó por todo el mundo griego cristianizando. Hay una escena que me parece fenomenal, cuando llega al Areópago y finalmente anuncia el cristianismo. Me parece a mí un rompimiento enorme en la historia de la humanidad, porque es cuando la idea de ese Dios judeo cristiano aparece en el mundo griego, y a partir de ahí se empieza a extender, e inclusive la forma en que se concibe el mundo, la cosmovisión, cambia. A partir de que San Pablo llega al Areópago, es el momento en que inclusive la misma filosofía cambia su propia perspectiva. Y si vemos toda la filosofía de la Roma ya cristianizada y del medievo en adelante, siempre aparece la imagen de ese cristianismo como, yo lo diría a lo mejor, no quiero decirlo peyorativamente, pero una especie como de contaminación que modifica constantemente la manera en que entendemos la realidad. Siempre aparece ese cristianismo, ese Jesús que parte de la historia en dos, en las reflexiones, en los estudios, en los análisis filosóficos a partir de ese momento, ¿no? Entonces, me gusta a mí entender la arquitectura como esa concreción espacial de ese momento histórico. A partir de ese momento en que San Pablo empieza a cambiar la concepción del mundo occidental, la misma arquitectura del templo se modifica, ¿de acuerdo? Y se va desarrollando formas que son maravillosas y que es un legado importantísimo a la humanidad, el cristianismo, y a su vez la arquitectura del cristianismo. ¿Cómo se modifica? Se modifica de manera muy radical. Si quieres especificar tu pregunta. No. no quiero. ¿Qué se modifica? ¿Cómo se modifica la arquitectura? ¿Cómo se modifica la realidad? La arquitectura.
A ver, en primera instancia, lo que comentábamos hace rato, la misma configuración del templo cambia, ¿de Sí. acuerdo? Y los conceptos que se intentan concretar a través del templo también cambian. Insisto, número uno, ya no tiene como espacio sagrado continuidad el templo griego y el templo romano, porque el cristianismo, el edificio, el género arquitectónico que toma como referencia para sus templos es la basílica, ¿de acuerdo? Ya no es el espacio que es la casa del dios o de la diosa, es el espacio de congregación de los fieles, ¿ok? Y bueno, la idea de cómo simbólicamente concebimos al cristianismo también se traduce en las mismas formas. Este mismo autor, Norbert Schultz, hace referencia a que la historia del cristianismo en la arquitectura tiene que ver con ir desmaterializando la arquitectura, ir acabando con la piedra en función del manejo de la luz, y es un concepto cristiano radical, ¿no? Eso es un concepto paulino, pero bueno, obviamente es cristiano. Cuando San Pablo hace referencia a Cristo, dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Y bueno, si ese aspecto, que es mucho más metafísico, lo convertimos en algo más físico y arquitectónico, pensamos en la necesidad de la entrada de luz, el manejo de esa definición de la verticalidad y de esa luz del mundo que es Cristo a través de las grandes vidrieras de la arquitectura, que aparte del paleocristiano y el bizantino a través del manejo de ventanas, de las grandes cúpulas, del manejo del mosaico que permitía grandes brillos interesantísimos en las composiciones interiores, hasta el gótico con esa verticalidad enorme, con el manejo de los grandes vitrales que hacen, más allá de lo que se supone que el gótico es oscuro, el gótico es completamente luz, ¿no? Sí, bueno, sí te respondí, espero. Gracias. Ok, mira. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta de Mauricio Rodríguez, Ajá. que no tiene mucho que ver con lo que estamos enfocados ahorita, pero pregunta qué hay de Stonehenge. Tendría, sobre Stonehenge, no es un tema que realmente me haya interesado mucho. Realmente Como sé que mucho al viene respecto. valiendo. A ver, las últimas etapas de Stonehenge son contemporáneas de la pirámide de Imhotep en Egipto. Entonces estoy viendo que es una maravilla Stonehenge. Pero si de repente empiezo a ver que Imhotep está haciendo una obra del calibre de la pirámide que hizo para el faraón Sócer, Stonehenge personalmente me parece a mí es algo, pues un gusto personal, un poco menos trascendente, ¿no? Pero es un espacio simbólico, es una forma de señalar el espacio, es una forma de vincularse con la trascendencia. Cuando se dice es que Stonehenge está vinculado con tales o cuales constelaciones, habíamos comentado, si Keops, Kefren y Misterinos, por la forma que están escalonadas, están relacionadas con el cinturón de Orión. Claro que sí, porque están intentando vincularse con lo divino, con lo trascendente, ¿de acuerdo? Bueno, yo diría, Stonehenge, a pesar de mi equívoca falta de interés, digo, son la manera en que el ser humano intenta vincularse y trascender a través de la misma arquitectura, ¿no? De modificar su entorno. Un arquitecto, Ignacio Cabral Pérez, un erudito, fue mi profe, no fue mi profe, pero era muy cercano, amigo mío, murió hace varios años. Él decía, ¿cuándo se inventa la arquitectura? Cuando el hombre es capaz de tomar un monolito y ponerlo vertical. Está marcando un territorio, y entre lo que no es arquitectura y esta arquitectura está marcando su existencia y por lo tanto trascendiendo. En ese sentido, bueno, lo que yo tendría como referencia de Stonehenge es, bueno, esa búsqueda del ser humano de trascender, ¿de acuerdo? De marcar su territorio, aquí me encuentro yo y bueno, puedo trascender a partir de mi propia obra. Ok, ahora voy a conectar de los dos temas. Ajá. Una pregunta. ¿En qué momento deja de... O sea, siempre se busca conectarse con la divinidad, Ajá. ¿no? Con lo divino, con lo que está arriba. ¿En qué momento se deja de alinear con lo que vemos arriba, los templos que están abajo, las construcciones que están abajo? Ok. Es una muy buena pregunta. Pero sí, asumo que sea respuesta, ¿de acuerdo? Si no me la invento y aquí... No. Es en vivo, no se puede cambiar. Si no es cierto, no era una duda. Era broma, no pasa nada. A ver, el vincularse con la verticalidad, con la bóveda celeste, con los dioses celestes, digo, aparece, yo asumo, en todas las culturas de la humanidad. Preguntaba ese día y aparece la pregunta en el libro de Humberto Eco, El péndulo de Foucault. Alguien dice ahí, ¿por qué hay pirámides en África, en Egipto y en América a tan grande distancia?
porque la pirámide, bueno, la respuesta que da en la novela, perdón, es porque cuando el viento sopla en el desierto, crea dunas con forma de pirámides y no de partenones. Es decir, la forma vertical, la forma piramidal, es la forma más estable posible, ¿de acuerdo? Aquí en América se busca también la verticalidad por dos motivos. Número uno, por el mismo concepto, ¿de acuerdo? De ascender a la parte más alta del universo, digamos, y además que sirve como un espacio de referencia, porque como sabemos, no hay pirámides en América, dijimos ese día, hay basamentos piramidales truncos, que realmente no se llaman pirámides, se llaman teocallis. El teocalli es un basamento, se encuentra trunco y arriba se encuentra el templo. El templo es espacio consagrado al que solamente accedía el sacerdote, ¿de acuerdo? Y en la parte sobre donde se hacía el sacrificio estaba también en la parte más alta para que en el sacrificio todo el mundo pudiera observar la entrega de ese sacerdote hacia la divinidad, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se pierde de vista la verticalidad, yo creo, y bueno, sí, yo asumo, es una mera especulación, que ese cambio tiene que ver también con el tema del cristianismo, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas tenemos a un Dios brutalmente humano. El Dios cristiano es humano, ¿de acuerdo? Nunca leí el Ripalda, pero hay gente que sí lo leyó, el catecismo original, yo no sé, nunca lo leí, pero digamos, si tenemos al Ripalda que no lo he leído, diríamos, se subraya muchísimo la idea de la doble naturaleza de Jesús, ¿de acuerdo? Jesús es completamente hombre y completamente Dios, sí. ¿De acuerdo? En ese sentido, por eso el ritual cristiano, por lo menos católico, hace referencia a que somos hijos adoptivos, porque compartimos la esencia con Dios, porque Dios, además de ser Dios, Jesús, es también hombre, ¿de acuerdo? Tenemos un Dios que es brutalmente humano y brutalmente mundano, ¿de acuerdo? Cuando pienso de repente en Dios, en Jesús, perdón, que Jesús realmente me sirve a mí en tanto que ser humano. Soy una persona que sufre, tiene tentaciones, preocupaciones, sufrimientos muy banales de repente. Si yo pienso en un Dios absoluto, trascendente, intocable, en un Jesús que sabía, desde que nació sabía todo, es un Jesús que realmente personalmente no me sirve demasiado. Es decir, le iban a crucificar, pues era Dios, ¿qué más da? Sabía que, bueno, me gusta, que le va a dar miedo. Ya, mañana voy a estar en el cielo con mi papi y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Me gusta más ese Jesús que estaba orando en el Monte de los Olivos y derramaba sangre, sudando, porque tenía realmente mucho miedo. Muere Lázaro y muere por su amigo, ¿de acuerdo? Y el Jesús que está en la cruz, en algún momento se siente abandonado. Y bueno, la frase aparece así en la Biblia, ¿no? Eloí, Eloí, lama sabactani, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De acuerdo? Ese abandono absoluto es un Jesús que yo me compro muchísimo más. Es decir, cuando sufro y dudo, bueno, es muy humano de repente el carecer de certezas, ¿de acuerdo? Y bueno, número uno, yo creo que ese proceso de mundanización, suena espantoso, de profanización, de mundanización de lo divino, tiene que ver en parte con ese cristianismo, ¿no? Jesús es un ser completamente humano. Hay una reflexión que hace, ya la había leído antes, hay una reflexión que hace Milán Kundera en la insoportable levedad del ser, que dice, bueno, Jesús sudaba, Jesús iba al baño, Jesús era muy humano, ¿de acuerdo? Bueno, ese Jesús, ¿de acuerdo? También es el que tú asumes que es Dios. Bueno, esa visión mucho más humana, el medievo veía a Dios como la trascendencia absoluta, era de alguna manera incuestionado la idea de la divinidad de Jesús, pero cuando poco a poco se va profanizando, digamos, esa imagen de Jesús, de alguna manera tiene que ver con algo más cercano, con algo más mundano, ese Dios que también compartió la tierra, o sea, no solamente se apareció en el tiempo, dirían algunos teólogos, sino se hizo tiempo porque caminó en la tierra, ¿de acuerdo? En ese sentido, creo que se podía entender ese cristianismo como esa transición, ese Dios absoluto, enorme, insondable, a ese Dios mucho más mundano, mucho más cercano. Ahora, lo que sí es un hecho es que en ese proceso, si lo queremos de alguna manera escalonar como lo hace el positivismo, una época que era mítica, filosófica y positiva, al final de cuentas el hombre poco a poco ha buscado lo que es mucho más pragmático, lo que es mesurable, lo que es científicamente entendible y comprensible. Entonces, creo que en esta época la importancia cotidiana para gran parte de la gente de Dios es menor. Por lo tanto, esa pérdida de importancia de Dios en lo cotidiano
se ha ido también traduciendo en el poco valor que tienen muchas veces los espacios sagrados y cómo se acaban concretando. ¿Cuáles son las nuevas catedrales? ¿Cuál es el Dios actual? El hombre cotidianamente venera la imagen, venera el poder, el tener y el placer. ¿De acuerdo? Las nuevas catedrales, los grandes centros comerciales. Hay un autor, un arquitecto, Rem Koolhaas, que hace referencia a que todo es shopping. El ejército acaba haciendo shopping. Vas a un museo y la tienda gana más que el museo en entradas. Si la vida cotidiana es shopping, ¿de acuerdo? Bueno, en el medievo Dios era en cada instante, era una época completamente teocéntrica, pero nos reuníamos a adorar a ese Dios en las catedrales. El mundo contemporáneo todo es shopping, ¿de acuerdo? Es decir, cotidianamente vamos vendiendo nuestra imagen, la vendemos, bueno, todo es comprar, vender. Uno como docente vende también su imagen. Las universidades se han convertido poco a poco en grandes empresas que tienen competencia en algún momento, ¿de acuerdo? Pero nos reunimos a celebrar a ese Dios dinero en los centros comerciales, en los grandes malls, ¿de acuerdo? Que al final de cuentas se concretan en espacios como los aeropuertos, como los centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Yo creo que ese switch, ese cambio en los valores se ha representado también en la pérdida de una arquitectura que realmente sea simbólica y que está representando perfectamente la intrascendencia que es para mucha gente lo divino frente a lo mundano, frente a lo trascendente, lo inmanente. Te voy a leer. Mauricio Rodríguez, buena frase lo del monolito. Carmen San Martín, siempre interesante y una manita de Perfecto. Excelente. Y Mauricio, en ese momento de por qué me has abandonado es como falta de fe, ¿no? Pues sí, es la falta de fe que todo el mundo vive en algún momento. Yo creo que es radical, bueno, está feísimo. A ver, imagínate, Jesús tenía una relación con su padre, con su papi, súper cercana y súper, bueno, de una manera de fe. brutal, ¿de acuerdo? Sí. De repente, y también en esa visión que tengo de Jesús, me he borrado, y eso es culpa de los jesuitas, la idea de un Jesús milagrero. Es decir, Jesús hacía milagros, claro que hacía milagros, pero no era un mago que de repente sacaba de la manga, ahí va el pescado, ahí va el pan, ¿de acuerdo? Ahí va. Imagínate, Jesús, creo que no era sonar muy feo, perdón, no. Ahí va. Jesús, ¿qué es lo que anuncia Jesús? Principalmente Jesús anuncia el reino, no pedía una iglesia. Hay gente que dice, pobre Jesús, quería un reino y le dieron una iglesia, debemos una iglesia con tantas broncas de repente. Jesús lo que anuncia es el reino o el reinado de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué implica el reinado de Dios? El anuncio del reino se encuentra en las bienaventuranzas, ¿ok? Ahora, de alguna manera, cuando anuncia ese reino, bueno, los pobres son los pobres bienaventurados porque el mundo va a cambiar y ya no va a haber pobres, ¿de acuerdo? Es decir, el mundo está trascendiendo, el mundo está de alguna manera mejorando. Jesús anuncia el reino. Cuando de repente está con, sus discípulos, está con toda la gente que está siguiéndolo y dice, a ver, lo que importa es compartir, dar al que no tiene, que no haya hambrientos. Y la gente entiende su mensaje. Cuando de repente le dicen a sus discípulos, no hay de comer, la gente que entiende su mensaje saca y comparte. Yo tengo pan, yo tengo pescado, etcétera, y se hace el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que la gente entiende el mensaje de Jesús y hay para todos de comer. Es decir, no había 5 panes y 3 pescados, o 2 pescados, y al final sobró para llenar tantas canastas. ¿Por qué razón? Porque la gente entendió el mensaje y el milagro se hizo porque la gente se adhirió al reino de Dios, ¿de acuerdo? Ese me gusta más. Es decir, Jesús que multiplica los panes y los pescados. Es lindo, es importante, le da una autoridad a Jesús como hijo de Dios, pero se me hace mucho más valioso la idea de que uno, como cristiano, puede hacer milagros. ¿Cómo? Haciendo entender a la gente que la obligación de que no haya pobres, de que no haya hambrientos, de que no haya enfermos, depende de que seamos solidarios. Ahí me encanta el milagro. Entonces, bueno, si yo veo a un Jesús así, es un Jesús convencidísimo de su fe, pero es un Jesús que en algún momento no tuvo una evidencia, y es un Jesús que tuvo una fe inviolable, pero una fe que fue construyendo, ¿de acuerdo? Cuando está a punto de ser sacrificado, bueno, al final de cuentas es la misma imagen de Abraham e Isaac, cuando va a sacrificar a su hijo. La única diferencia es que cuando va a sacrificar a Isaac, Abraham, llega el ángel y lo detiene. No era cierto. Para que era broma, Dios no. Proveerá, no te toca. Pero en algún momento cuando va a sacrificar a su propio hijo,
¿de acuerdo? No llega ese momento, ¿no? Y bueno, ese momento de terror, me parece, no quisiera entenderlo tal cual como una falta de fe, pero al final de cuentas es la imagen del abandono absoluto. Allá arriba en la cruz, de alguna manera intentando entenderse como ese cordero que va a ser sacrificado por los pecados del mundo, hasta arriba, en la soledad absoluta. Me encanta como referencia. Y bueno, iba de la mano de la primera escena, desde mi punto de vista, de la pasión. Jesús está en el Monte de los Olivos, sufriendo, sudando sangre, y ve a Pedro y a los demás que están durmiendo, ¿no? O sea, nadie entendió mi mensaje, y tiene que ver con la idea del Quijote. Cuando de repente ya lo regresan a su casa porque está bien loco, es decir, nadie entendió esa aventura quijotesca que de alguna manera quería entablar Jesús al asumir que el mundo podía ser mejor, podía ser distinto. Entonces, bueno, no sé, lo asumo principalmente como un momento de sentirse completamente abandonado. Y hay una película que me parece demasiado sangrienta, y por eso cada vez que puedo hablo mal de ella. La Pasión según San Mel Gibson, ¿de acuerdo? Es totalmente sangrienta, pero tiene de repente escenas simbólicas valiosas, de repente. El momento en que está Jesús orando en los Olivos y el cielo se cierra, bueno, como se pierde comunicación entre él y su Abba, porque digamos, todo el mundo hablaba del Señor, ¿de acuerdo? Pero Jesús tenía esa cercanía que hablaba de Yahvé, de Dios como Abba, que es como papi, como papá, sí, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa cercanía, y bueno, cuando de repente en algunos textos de teología se dice, bueno, ¿cuándo es que Jesús sabía que él era Jesús, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios? Hay varias propuestas, pero la que se me hace más interesante a mí es cuando lo bautizan. En ese momento se abren los cielos, ¿de acuerdo? Y aparece la voz del Padre, el Espíritu Santo, esa escena, ¿de acuerdo? Ahora, me gusta muchísimo como referencia porque es cuando se le abren los cielos, es que Jesús es consciente de que es el Mesías. Porque después de su bautizo, es que se va al desierto los 40 días. Y bueno, ya sé que soy el Mesías. 40 días a reflexionar, ¿qué tipo de Mesías soy? ¿Cuál es mi estrategia en tanto que Mesías para actuar? Un Mesías sacerdotal, un Mesías guerrero, y decide ser un Mesías profeta. Y bueno, profeta no es lo que todo el mundo cree. El profeta es el que te lee las cartas y te dice, mañana, un día exactamente, mañana es un día lleno de problemas, Vanessa, no salgas a trabajar. No, el profeta, bueno, si vamos a la etimología, proferir implica decir, el que anuncia, y lo más importante, el que denuncia. El que denuncia es, bueno, a final de cuentas, Jesús decía, nadie es profeta en su tierra. El que denuncia en su tierra, acaba como profeta. Acaba crucificado o todo muerto. Dos cosas. Una, bueno, ya se me apagó el celular, entonces no puedo ver los comentarios. Alcancé a ver una frase que puso Mauricio, que preguntaba que si se podría haber bajado de la cruz. Ahí va, es un tema bien interesante, porque además tendría que ver con la película de la última tentación de Cristo, ¿de acuerdo? De que es complicadísima la pregunta, pero está padrísima. A ver, si yo asumiera que ese Jesús es realmente Dios, es el Mesías, digamos, de poder, de potencia, de decir, me bajo, pero en la medida en que se bajaba, es que se volvía un personaje contradictorio, claro, con todo su labor, ¿de acuerdo? Decía ahorita, era un Mesías profeta, es decir, alguien que denunciaba a los fariseos, denunciaba el poder, denunciaba lo que estaba mal en cuanto a la ley. En ese sentido, si él estaba poniéndose enfrente, digamos, de su palabra, el bajarse hubiera sido una contradicción absoluta a su propia vida. ¿De acuerdo? Si yo digo, bueno, ese Jesús medieval, ese Jesús todopoderoso, se va y se baja volando y se va al cielo. Digo, de esa perspectiva hubiera podido. Pero de ese Jesús que yo me quiero comprar, porque es muy humano, ¿de acuerdo? Es un Jesús que tenía esa radicalidad de dar su vida por lo que creía. Y eso implicaba morir ahí arriba, porque si se bajaba era una contradicción. Yo creo. Ay, me gusta mucho cómo explicas las cosas. Muchas gracias. Está súper interesante. Desafortunadamente se está acabando el tiempo, entonces, ¿cómo quieres concluir el tema? Como te guste. No, pues a ver, yo te escucho. Bueno, una vertiente en particular. Bueno, el tema originalmente era el templo, de su teología y su arquitectura. Se tocaron de repente muchos temas.
No tengo la menor idea. Y así fue, diría Juan Gabriel. No sé, alguna pregunta que te diga para bueno, que no sé. ¿Cómo que quisieras terminar? No. Me gustaría que nos platicaras. El tema tiene mucho más por hablarse y hay muchos más temas que puedes tocar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quiere, eres un guía de turistas no oficial. No. Me gustan esos temas, he leído estos temas, creo que en algún momento puedo compartir estos temas, ¿de acuerdo? Ahora, soy docente, soy arquitecto, soy docente, y bueno, entre los temas que me interesan está el tema de la arquitectura histórica. Entonces, con grupos, con estudiantes, a veces lo que hago es hacer visitas a obras que me parecen como icónicas en general, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en grupos no organizo visitas, ¿de acuerdo? No soy guía de turistas, gracias. No, me estoy molestando. De repente, Catedral es un espacio que me gusta muchísimo explicar, cómo está configurado. Empiezo hablando, cuando estoy en Catedral, empiezo hablando desde que es una basílica, lo que comentamos, una basílica que implica Basileo, un espacio que está dedicado al rey, porque Basileo en griego significa rey, que después el cristianismo lo modifica. Empiezo explicando desde lo histórico y nos vamos a los elementos iconográficos, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cómo encontrarme para un rollo así? Pues facilísimo, se inscribe en arquitectura. Facebook, tengo Facebook, pero regularmente, no soy una persona pública, entonces realmente no tengo página como tal, si no es usuario. Regularmente si veo que alguien es contacto, que alguna tengo algún vínculo, si lo acepto. Mi Instagram es completamente abierto, mi Twitter casi no lo uso, pero es completamente abierto. Y digo, mensajes a través de Twitter, mensajes a través de Instagram, para cualquier contacto podría ser. Tenemos, muy buena pregunta, venimos en marzo, si no me equivoco, a platicar sobre el curso sobre los franciscanos. Estoy organizando con mis hermanos un curso sobre fotografía y arquitectura de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, ¿de acuerdo? Que es un tema que me gusta más, he profundizado más que en el tema de los franciscanos, y estamos todavía por dar fecha, pero la intención es hacer un curso, quizás con GET, quizás con el Colegio de Arquitectos, no tenemos realmente definido dónde. Serían el mismo esquema de la vez pasada, serían 3 o 2 sesiones de aspectos teóricos, iconográficos, enseñando sobre el barroco en general, el barroco de la Compañía de Jesús en particular, y lo más seguro fuera jueves y viernes, y el sábado iremos a lo mejor recorrer un poco el centro, platicar a lo mejor del barroco del Rosario, por ejemplo, y acabar en la Compañía, que sería en este caso el espacio que concreta la teología ignaciana con relación al barroco. Pues ahí está. Y están invitadísimos. Entonces estén al pendiente, seguramente cuando ya se tengan todos los detalles se los estaremos mencionando en Kimbara. Ahí luego los traeremos para que hablen de eso. Perfecto, con mucho gusto. Si es que tienen tiempo, claro, porque que sí. Son personas muy ocupadas y muy importantes. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, espero que haya cumplido con... A mí me encantó. Muchas gracias. Buenísimo. Y espero que se hagan muchísimos más cuando tengas tiempo. Pues muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado, por haber preguntado. Si no alcanzaron a verlo en vivo, no se preocupen, pueden verlo diferido. Va a quedar en la página sin problemas. Muchísimas gracias, mi querido Israel Robles Valencia, por haber transmitido el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes. ¡Mua! Hasta la próxima. Bueno, espérenme, porque ahí viene corriendo. Ahora sí. ¡Mua! Hasta la próxima.